por otro lado, el fruto del Espíritu son todas estas cosas. Y ahí eso es todo brutal. Sí. Paz, paciencia. Entonces, son 9 y ahí la diferencia es que no podemos elegir. Y me hizo mucho sentido en la versión de que estos frutos son los que ayudan a formar este carácter nuevo. Y pensaba en la idea como, claro, el cristianismo también se trata de transformación, de renovación, no se trata de quedarte igual, o sea, conociste que... Tenemos que identificar de dónde están viniendo esos pensamientos. Esos pensamientos que en fondo no son de Dios y que nos estancan y nos atrapan. ¿Cachai? Y nos atrapan porque nos metimos, y yo creo que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Familia, sean bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo capítulo de esta serie, ya no nueva, porque ya este vendría siendo el segundo capítulo. Una serie que está dando que hablar, hay muchos aspectos interesantes, he escuchado por ahí en conversas en la iglesia, oye, qué buena la serie, en el grupo de jóvenes, eso está interesante igual, cómo la iglesia ha ido encaminándose en esta serie, todos en el mismo camino, por así decirlo, de distintas formas obviamente, pero eso está muy bueno. Y nada, pues hoy día nos acompaña nuestro pastor. Pastor, si quieres saludar ahí a los que nos ven y escuchan. Bueno, un saludo para todos, qué bueno que seguimos creciendo juntos, estamos utilizando todos estos mecanismos que tenemos, todas estas oportunidades para hablar de la fe, para hablar de también cosas que nos afectan en el día a día. Sí, totalmente. Y eso me gusta porque en el fondo veníamos de algo como denso, sí, como de los profetas no tan menores, que había muchas aplicaciones para el día a día, pero igual de alguna forma se siente como un poco más distante, a pesar que siempre hay que encontrarle ese sentido de cómo aplico esto a mi vida, pero siento que tenía ese aspecto como así como el tiempo antaño, esa cosa, pero esto es como ya, está llegando la primavera, es como uno como que se activa también en muchos aspectos de su vida. Sale el sol también. Sale el sol, que también está bueno, cambio de hora. Mejor. No, es como un tiempo muy de avanzar, entonces también está bueno como ir conversando sobre esto de la salud mental. Poder rendir al máximo también en esta parte de nuestra mente. No, totalmente. De hecho, fue chistoso como que veníamos de profetas y agradezco que en los servicios tomaba apuntes como loco, así dije, rayos, no entiendo esto. Y ahora salud mental es como, un respiro, así como que no deja de ser denso, obviamente, pero el otro igual contribuía a datos muy históricos y era como a veces choqueante. Pero nada, o sea, hoy día ya el segundo capítulo, por así decirlo, segunda semana, está buenísimo, hay temas muy potentes que conversar, aclaraciones también, que eso está bueno. Y nada, pues yo cuando estaba escuchando la prédica, hubo algo que de primera, el sábado lo escuché, dije, está re bueno, no lo entendí tan bien, pero por parte mía, porque siempre lo había entendido de otra forma. Y hoy día, el domingo de nuevo, creo que lo explicaste de nuevo. Y dije, qué bueno que hay dos servicios para entenderlo. y nada, me gustó mucho la relación, o sea, esto es parte de la briga, y entrando en tema, la relación un poco de fruto y don. Claro. Yo siempre pensé que era una nebulosa. Voy a ser honesto en el podcast, era una nebulosa en su principio. Dije, antes sabía que todos teníamos dones espirituales, no lo había relacionado con frutos espirituales, pensaba que era uno y uno, o uno y ninguno, uno suplía al otro, era un don y en ese don entraba todos los frutos y entraba todo. Era así, o sea, en mi mente era muy enredado todo. Pero lo que dijiste en ese momento lo encontré bueno y fue una aclaración buenísima. Por favor, pastor, ilumínanos de nuevo. Aprovecho de invitar a todos. En octubre vamos a partir próximos pasos. Y en próximos pasos siempre hablamos de los dones espirituales. Y que cada persona tiene al menos un don. Y ahí vemos las listas, porque hay una lista en Romanos,
hay otra lista en Efesios. Entonces están estas cosas como a veces más pastorales, también más, quizás más administrativas, angelismo. Hay muchos aspectos de los dones espirituales, hay diferentes listas, todas del Nuevo Testamento, porque son estos dones que aparecen en ese sentido, y son para edificación de la iglesia. Totalmente. Entonces a veces uno, lo que sí la Biblia nos dice es que todos tenemos al menos uno. No, sí. Entonces hay dones que son muy como, no sé, como más llamativos. Sí. Y otros que son como bajo perfil, así como el don de la misericordia, que yo lo encuentro así fantástico y quizás poco se habla porque no es evangelista, porque no es tan visible. Claro, pero es muy lindo y los ministerios de misericordia, de visitar a los enfermos, de estar con las personas necesitadas también son muy lindos. Sí. Por otro lado, el fruto del Espíritu son todas estas cosas. Y ahí eso estuvo brutal. Paz, paciencia. Entonces, son 9 y ahí la diferencia es que no podemos elegir. Sí. Porque la idea es que por lo que Cristo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo hace en nosotros, o sea, morando dentro de nosotros, empiezan a florecer estos frutos. Pero no sé, pues quizás tú eres una persona más relajada, entonces la paciencia te viene normal. Claro. Pero también tenéis que, no es un tema de personalidad nomás, no es un tema de como, estoy listo con la paciencia, no. Claro. Nosotros tenemos que abarcar todo esto y querer que un autor que leía hablaba del huerto de Dios, el fruto del Espíritu es el huerto de Dios, donde queremos todo esto, ¿cierto? O sea, el incluso ser, no sé, alguien como con autocontrol, ¿cierto? Claro. Como alguien que sabe ponerse freno, eso es importante, pero también que tenga gozo. Claro. Y también que, ¿cierto? Que tenga como mansedumbre. Mansedumbre es como, yo soy fuerte, pero decido no utilizar mi fuerza y actúo con mansedumbre, ¿cachai? Entonces, es lindo pensar que aquí no es uno o el otro, es como... Claro. Todos anhelamos que, Dios anhela que nosotros tengamos todos estos reflejos como de Cristo en nuestra vida. Me gustó mucho porque y me hizo mucho sentido en la versión de que estos frutos son los que ayudan a formar este carácter nuevo. Y pensaba en la idea como, claro, el cristianismo también se trata de transformación, de renovación, no se trata de quedarte igual, o sea, conociste a Cristo y si seguís igual es como, amigo, estáis por otro camino. Y cuando mencionaste que todo esto era parte de un todo, eran todos los frutos los que tenemos que ir haciendo que florezcan, que claro, eso es parte del carácter, es lo que parte de la transformación, parte del carácter que Dios quiere implantar en nuestra vida o en nosotros, y es como nosotros también después vamos a ir dando frutos. Y claro, dije, ahí yo, claro, en mi interna, dije, wow, porque nunca había entrado mucho en la idea de los frutos, siempre me había quedado en la idea de los dones, o el don, y ahí quizás antes también te preguntaba, ¿podemos tener más de un don? Y claro, pues podemos tener más de un don, y para mí el fruto era como algo superficial, no tanta información, era algo que tenemos que ir quizás reforzando, pero entenderlo de esta forma fue mucho más aliviador. Sí, y lo vamos a aprovechar. Yo como que quiero aprovechar la lista para hablar de cosas que nos ayudan en cuanto a nuestras mentes. O sea, combinar como salud mental con el fruto del Espíritu fue como algo que me nació en el sentido de que qué lindo que estemos conversando sobre el amor, el poder del amor, lo que el amor puede causar en nosotros. Qué lindo que estemos hablando del gozo y cómo podemos vivir en ese gozo, ¿me entendí? Y porque al final, lo hablamos un poco la semana pasada, la mayoría de las batallas se ganan o se pierden en la mente, ¿cierto? Nos vamos moviendo también en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. O sea, si mis pensamientos más recurrentes y fuertes son, no sé, de lástima, me convierto en una víctima. Si son como destructivos, ¿cierto? O de autodestructivos, me voy apagando, ¿cierto? Me voy alejando.
En cambio, si son estas cosas que vamos a ir conversando, ¿cierto? Que son todas cosas como que hacen que tu mente como que, ¡pum!, como que se active, porque sí, yo quiero tener más amor en mi vida, entonces déjame ver cuáles son los efectos como del no tener amor. Claro. Y ahí hablamos del odio, hablamos también de un poco la apatía, no estar ni ahí con nada. Yo creo que es lo más terrible. Yo hablo en lo personal como un papá o como un esposo. Qué triste cuando los hombres hoy en día se nota que no están ni ahí. Sí. Con su esposa, con su familia, con sus niños. O sea, eso es el anti-amor. O sea, ¿me entendí? Es casi más fuerte que el odio, en un sentido de que ya ni siquiera ni te provoca ninguna emoción, porque estáis tan desconectados. Entonces, bueno. No, es durísimo. Por aquí anoté una frase que era: la salud mental se trata de todo. Cómo la salud mental influencia en todo. Y como tú mismo lo decías, y quizás la predica lo desglosaste muy bien, el amor versus otros elementos que es todo lo contrario. Temor, ser indiferente. Claro. Y cómo estos aspectos influencian y radican y se enredan en nuestra vida y se expanden en todas áreas. Ahora, entrando en una materia un punto que me llamó mucho la atención, más que nada porque también lo viví de muy cerca, cuando trajiste este texto de uno de los libros, de los 15.000 libros que compré, que mencionaste, que va súper bien, de cómo este autor, no recuerdo el nombre, quizá ahí me va a ayudar, pero como él mencionaba que al momento de que se sacó conversaciones espirituales como parte de un posible tratamiento o parte de una ayuda en temas mentales, cómo eso afectó en el procedimiento y en el tratamiento de personas en aspectos psicológicos. Cómo las conversaciones espirituales eran una arista importante en todo este desarrollo. Y eso lo encontré. Sí, bueno, me llamó la atención ese punto porque fue recurrente, o sea, apareció en más de uno de los libros. De hecho, uno de los libros es interesante porque ellos toman el escrito de un doctor que era también pastor del año 1600 y hablaba en vez de depresión usaba la palabra melancolía, o sea, todavía estaba como en pañales. Claro. Pero lo interesante es que no hay tanta certeza, o sea, no se ha avanzado tanto en cuanto a los estudios de la mente. O sea, sí, sabemos cosas de neuroplasticidad, sabemos hartas cosas como interesantes, pero no hay como mejores tratamientos. Claro. ¿No hay? Y de hecho, vemos que todos estos índices van para arriba, aunque hay un poco más de información de cómo funciona el cerebro, pero todavía no de tratamientos, ¿no? Claro. Entonces, que un pastor le haya chuntado algunas cosas 400 años atrás. Después, estos otros dos, más contemporáneos, uno es como teólogo y consejero y el otro era psiquiatra, ellos como que tomaban estos panfletos que hizo este otro pastor que se llama Richard Baxter, y como que daban cuenta de cuán acertado estaba su análisis porque estaba basado en cosas de fe. Y daba como, aquí no es la medicina versus la fe o la ciencia versus, no es como que tenemos que eliminar uno de los dos. El punto es que, no sé si intencionalmente, quizás, probablemente, era como, ¿sabes qué? Esta área de la salud mental, déjala a nosotros los médicos. Y eso llevó a que en verdad el tratamiento era medicamentos. Y a veces vais necesitando medicamentos cada vez más fuertes y esos medicamentos también tienen contraindicaciones. Quiero ser muy responsable con esto. Yo no estoy diciendo que alguien deje de tomar, estoy diciendo que no es el único camino, que puedes trabajar junto con, en caso de que estés en un tratamiento, ¿cierto? Que buscar que la comunidad de fe te acompañe en esto, que no estés luchando solo. No sé, creo que tú tienes también un testimonio de esto. Sí, o sea, bueno, y lo mencioné, por eso como que me llamó la atención el extracto, porque igual es un dato muy concreto, es una cifra, son personas que
estudiosos, no cualquiera lo dice y lo valida mucho. Entonces, al escuchar esto que se estaba dando hace mucho tiempo y decir, wow, yo que lo viví en primera fila, dije, ahora me hace todo sentido. Y fue así, o sea, de hecho, esa parte de mi vida fue lo que me hizo entrar al cristianismo. Antiguamente, yo era, o sea, creo que tenía 14 años, más o menos 14, 13 años, y viví un episodio muy duro, un episodio muy negro en mi familia, donde de estar bien económicamente, como familia, fuimos derrumbados, por así decirlo. Nos embargaron el auto, mis viejos en ese entonces tuvieron que dejar cosas de nuestra casa. En ese entonces estábamos en libertad. Y muchas de las cosas tuvimos que ir a dejarlas a la iglesia porque nos tuvimos que cambiar de casa a una casa que no tenía piso, era de tierra, paredes de madera con hoyos en vez de ventana, techo que se filtraba por todos lados, era un comedor y, o sea, eran 2 habitaciones nomás. El baño era de tierra, nos bañábamos con hervidor, fue un cambio así rotundo. No nos caían todas las cosas y tuvimos que dejarla en la iglesia. Y fue porque en ese entonces mi viejo enfermó mucho y era un aspecto psicológico. Y ahí mi mamá mantuvo la familia a flote, trabajando, pagando un psicólogo, yo yendo al colegio en ese entonces, pero mi viejo no mejoraba. Y esa etapa para mí me reventó la burbuja de mi infancia, porque tuve que dedicarme a cuidar a mi papá, y ahí es donde me cae la teja. Los medicamentos que tomaba mi viejo en ese entonces lo transformaban en otra persona. O sea, yo lo acompañaba a hacer trámites y pensaban que mi viejo estaba ebrio. Y yo tenía que explicar a mis 14 años, no, él está en un tratamiento médico, yo tenía que firmar por él, yo tenía que acompañarlo a comprar, tenía que hacer muchas cosas que en ese entonces podía estar quizás jugando, incluso en algunos casos estudiando. Claro. Pero tenía que estar pendiente de él. Y estos medicamentos llegaron al punto de que mi viejo perdía la noción de quién era yo. Y a veces me desconocía, no sabía quién era o qué hacía ahí. A la única que reconocía era mi mamá, pero a mí me dejaba choqueado. Y en ese entonces yo sabía que estaba medicado, pero palabras que salían de él, que yo sabía que no eran de él, quedaron en mi memoria, porque que a un hijo lo desconozcan, era brutal. Sí. Y en ese entonces para mí fue muy duro. Y mi vieja en ese entonces, cuando ya veía que mi papá no mejoraba, no sabía qué hacer. Y ahí es donde mi mamá tomó la decisión, no, o sea, ya no hay mayor salida, tenemos que retomar esto con fuerza, porque en ese entonces mi papá eran amigos de los guardatemplos, pero no se congregaban así como tan constante. Y yo menos, o sea, yo no iba a la iglesia. Y mi mamá empezó a buscar, y cuando en la iglesia empezaron a orar por mi viejo, empezaron como a preocuparse por él, por ahí llegó la idea, oye, tenés que cambiar de psiquiatra, porque esto no está bien. Y cuando mi vieja cambia de psiquiatra, encuentra una psiquiatra cristiana, analiza el caso de mi papá, y le dice, pero, o sea, tu papá, en este caso le decía a mi mamá, a tu esposo, le están dando cosas que no tiene por qué estar tomando. Así. Fue brutal, o sea, mi viejo tomaba como 10 pastillas, y de las 10 le dejaron una, y de esa una, a mi papá le hizo increíble, y este fue el primer milagro que yo recuerdo. A mi papá, y fue todo en la semana, a mi papá le sacan, de las 10 le dejan una pastilla, mi papá vuelve en sí, y a los días llegan unos familiares y le dicen a mi mamá, oye, ¿en qué están? Sabéis que tenemos una casa y esa casa tiene negocio y queremos que ustedes atiendan el negocio y que vivan en esa casa sin pagar arriendo. Y la casa eran 3 habitaciones, living, comedor, era gigante, era un barrio buenísimo. Y doy el contexto, donde estábamos viviendo la casa tenía tierra, claro. O sea, era otra realidad. Y todo en un lapso de una semana. Y cuando nosotros llegamos a la otra casa, o sea, no lo podía creer yo. Mi viejo, así como nuevo, mi mamá recontenta porque mi papá podía trabajar, la situación económica pudo mejorar,
Mi mamá pudo relajarse. De hecho, después mi mamá renunció y ellos se dedicaron al negocio. Nada más. Mi papá psicológicamente era otro hombre. Tomaba una pastilla y todo en una semana. O sea, eso fue brutal. Y cuando mencionaba el hecho de que cómo ahora en la psicología, o en este caso, en este ejemplo, se trata, o sea, el trato es más en los medicamentos y no en las conversaciones, no en el lado espiritual, fue brutal. Yo dije, lo viví, no sabía qué estaba viviendo, pero ahora me hizo sentido. Y dije, ojalá, y también lo digo con responsabilidad, ojalá más personas puedan educarse en el tema, buscar ayuda, hoy en día hay ayuda por todos lados. Y ser cuidadoso en buscar qué tipo de ayuda y analizar, cuestionar. O sea, el caso de mi papá pueden haber sido millones de otros casos que están consumiendo trillones de pastillas. Y, o sea, informémonos. Sí, no, bueno, por un lado, muchas gracias por compartir algo súper personal. Sí. Porque en verdad no sé si sabía que era tan intenso. Sí lo habíamos conversado, pero yo creo que puede servir a muchos. Sí. Y segundo, por eso lo estamos haciendo. Claro. Porque esto a rato uno no lo quiere contar y uno quiere ser hermético con estas cosas. Porque, no sé, es como raro mostrar una debilidad en lo mental, ¿cierto? Pero estamos viviendo en un tiempo que esto es literal. O sea, yo algunos de los estudios que leía, si tú empiezas a comparar todos los números, o sea, a veces es uno de dos en algunos aspectos, ¿cachai? Problemas de dormir, problemas de alimentarse, no querer alimentarse, ansiedad, ciertos pensamientos depresivos. O sea, de verdad que es alto, y en gente joven también es muy alto. Sí. Entonces vamos a seguir de manera súper responsable, pero es lindo escuchar un testimonio de decir, este camino estaba muy mal, y se pusieron a orar y Dios puso otro psiquiatra y hubo un proceso ordenado, y en ese proceso ordenado se llegó a florecer como familia. Sí, entonces bacán el testimonio. Sí, fue muy lindo porque justo ese año también hice mi primer viaje misionero y fue a Cusco. Era muy chico yo, entonces fue un año que marcó mucho mi vida en ese sentido, y florecer como familia. Claro. Y ahí fue el inicio como de toda esta nueva trayectoria. Y sabéis que es muy lindo conversar de esto, porque da esperanza. Sí. De verdad que hay muchas personas que están en patrones de pensamientos que pueden ser muy negativos, pueden ser como de que yo no sirvo, de que yo nunca voy a salir adelante, porque nunca me alcanza, porque nunca, ¿cierto? Entonces, tenemos que identificar de dónde están viniendo esos pensamientos. Esos pensamientos que en fondo no son de Dios y que nos estancan y nos atrapan. ¿Cachai? Y nos atrapan porque nos metimos, y yo creo que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, como en una ruleta, un círculo así como de pienso esto, después pienso esto, después digo esto, y estoy de nuevo en el mismo punto. Y si ese punto no lo quiebro, no hago un switch, ¿cierto? Muchas veces quedo atrapado por años en pensamientos que son súper como negativos, que no te dejan avanzar. Entonces, yo sé que hay una gama amplia de quizás un pequeño nivel de estrés hasta algo que es ya un trastorno bipolar, que puede ser algo muy extremo. Pero creo que en todo esto, ser una comunidad de amor, que fue un poco el primer punto, es decir, estamos aquí para apoyarnos, para conversarlo. En nuestro grupo de conexión lo conversamos. De hecho, bueno, por desgracia, para ir cerrando el podcast... recién partido. En todo caso, era los dos primeros puntos de mis 15 hojas. Pero para ir cerrando un poco, me gustó mucho la idea de que justo en esta serie, y quizás poco lo hemos hablado, quizás se menciona por encima arriba del púlpito y todo, pero la real importancia de los grupos de conexión ya en esta serie y hoy en día como una comunidad de fe, o sea, es brutal. Gracias a Dios por los grupos, gracias a Dios porque nos podemos reunir en la semana, gracias a Dios porque podemos seguir extendiendo y conversando estos puntos importantes. Y qué mejor, creo yo, y qué rico que lo mencionaste, que hoy en día el grupo de conexión cumpla una función extra, algo más, o sea, que lo entendamos de esa forma. No es solo conversar de la palabra, también es crear relaciones, generar soporte,
no estás solo, somos más personas, todos podemos conversar, somos todos vulnerables y qué rico que se creen estas microinstancias para poder fortalecerlo. Así que gracias a Dios por los grupos de conexión, sobre todo en nuestra iglesia, que son muy lindos y son de harta bendición. Son de harta bendición, requieren un poco de esfuerzo, porque sí, hay que apartar un tiempo, hay que ser parte, hay que... pero incluso si estabas en un grupo y te dejaste conectar, los inicios de serie son súper buenos. Sí. Si estás luchando, si te sientes un poco solo, qué lindo. Vamos a estar hablando de salud mental, vamos a estar hablando de todas estas cosas como tan positivas y como beneficiosas para nuestra vida, como el amor, el gozo, la paz. Imagínate, paz versus ansiedad. Sí, brutal. No te pierdas esa semana. Spoiler. Buenísimo. Familia, bueno, nos estamos despidiendo. Gracias por acompañarnos hasta este punto y bueno, estamos contentos de que estén aprovechando esto al máximo y ojalá les sirva para seguir conversando en sus grupos de conexión. Así que, familia, cuídense y nos vemos en el siguiente capítulo.